Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Yo creo que Dios quiere llenarnos de su amor, de su presencia, con su palabra y vamos a aprender más de Dios en esta mañana, en esta tarde, perdón. Bien, quiero que me acompañe en su Biblia a Isaías 43, que es el pasaje que hemos estado hablando, que hemos estado viendo. Y desde el principio que venimos hablando de este pasaje, hablamos de cómo Dios nos redimió, cómo Dios nos dio una nueva identidad, un sentido de pertenencia. Somos sus hijos, somos el pueblo de Dios, pertenecemos al cuerpo de Cristo. En el versículo 2 hablamos de la seguridad y protección de Dios hacia nosotros. El versículo 3 hablamos de cómo es nuestro Dios, es el Señor, es el Salvador, el Santo de Israel, estas partes de su carácter, de lo que Él es, ¿sí? El domingo pasado, los domingos anteriores estuvimos hablando de lo que Dios piensa acerca de nosotros, cómo Él tiene pensamientos de bien y de paz para nuestras vidas. La vez pasada hablábamos de no temas, que Dios está con nosotros, y hablábamos de que Dios está con nosotros y va a cumplir su propósito y ningún hijo se va a perder, ¿no? Y que todos volveremos a los brazos del Padre porque Dios nos creó y nos formó para su gloria. Y el día de hoy quiero hablar que en el lugar donde estemos Dios va a cumplir su propósito. Sí, en el lugar donde estemos, Dios va a cumplir su propósito. Y vamos a Isaías, capítulo 40, versículo 8 al 10. Miren lo que dice este pasaje. Saquen al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Júntense a la vez todas las naciones, reúnanse todos los pueblos. ¿Quién de ellos puede hacernos saber esto? ¿Quién puede darnos los primeros sucesos? Que presenten sus testigos y que reclamen justicia, que oigan y digan que es verdad. Versículo 10. Ustedes son mis testigos. Son el siervo que yo escogí. ¿Para qué? Para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor y no ha habido ningún Dios antes de mí ni lo habrá después. ¿Sabe? Una de las cosas muy importantes que no nos debemos olvidar es que Dios nos creó y nos formó para habitar entre nosotros. Si usted se acuerda de Adán y Eva cuando fueron creados ahí en el huerto del Edén, dice la Escritura que el Espíritu de Dios se paseaba en medio de ellos. O sea, había una comunión tan perfecta, tan hermosa, porque Dios quería estar en medio de su pueblo, en medio de su creación. Después Adán y Eva pecaron, vino todas las consecuencias. Y Dios le habla a Moisés y le da un diseño de tabernáculo, cómo tiene que hacerlo con el lugar santo, el atrio, el lugar santísimo, todos los utensilios que llevaban este tabernáculo. Pero algo importante que en la historia de la Escritura nos habla es que Dios quiso establecer el tabernáculo en el centro del pueblo y todo el pueblo alrededor ponía sus casas de campaña. Pero Dios siempre en el centro. ¿Sabe por qué? Porque el deseo de Dios es habitar entre nosotros. Y Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo Israel. En medio de su pueblo, de sus hijos. Dios siempre ha querido habitar, estar con nosotros, pasearse en medio de nosotros, moverse en medio de nosotros. Él quiere estar en medio de nosotros. Él anhela estar donde estamos nosotros, Él estar, y que nosotros estemos donde Él esté. Él quiere comunión
Por eso dice la Escritura que usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios, porque lo que anhela Dios y lo que siempre anheló al haber creado al ser humano es habitar en él y gozar con él de su presencia. O sea, a nosotros nos toca disfrutar de la presencia de Dios. Gracias a Dios que hemos conocido a Jesús y que ahora sabemos que ya no somos solo creación, sino también hijos, y que fuimos reconciliados, que fuimos redimidos de nuestros pecados, que Dios perdonó nuestros pecados, nos limpió de toda maldad y ahora somos, ¿qué? Sus hijos. Es así, somos sus hijos. El versículo 10 es clave, pero quiero que veamos un poquito el contexto de cómo el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia a causa de sus pecados, de su rebeldía. Sin embargo, Dios lo vuelve a sacar, el pueblo clama, Él lo escucha y lo vuelve a traer hacia sus brazos. Pero hay una misión muy importante que Dios le da al pueblo de Israel, y es: saquen al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Sí? Júntense a la vez todas las naciones, reúnanse los pueblos. ¿Quién de ellos puede hacernos saber esto? ¿Quién puede darnos a saber los primeros sucesos? Que presenten sus testigos y reclamen justicia, que oigan y digan que es verdad. Ustedes son mis testigos. O sea, Dios creó al pueblo de Israel para habitar en medio del pueblo y para que todas las naciones conozcan que hay un solo Dios verdadero y vivo, que es nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué hermoso saber esto, ¿no? Que fuimos creados para su gloria, que Dios nos escogió como sus testigos. Y sabe que la palabra testigos en el griego significa, bueno, en la traducción de martureo, que significa mártir. Entonces una persona que es testigo se convierte en un mártir, una persona que está dispuesta a morir por causa de Cristo. Y esto es fuerte, realmente es muy fuerte, pero es un compromiso alto, y además de ser un compromiso alto y fuerte, es un compromiso de amor que Dios nos lleva a hacer. No es algo obligatorio, es un compromiso voluntario y de amor, donde estamos dispuestos a dar nuestras vidas por causa de Cristo. Entonces hay un propósito al haber creado Dios a su pueblo: ser sus testigos. Y así como Dios creó al pueblo de Israel, Dios creó a la iglesia, estableció la iglesia como el testimonio vivo de su resurrección, para que usted y yo seamos esos testigos. Porque esta es la palabra rema de este año: siendo testigos. Y que siendo testigos podamos estar dispuestos a sacrificarlo todo por causa de Cristo. Por causa de Él vivimos, en Él somos, nos movemos. Él es la causa y la razón de nuestra existencia. Él es la causa y razón de nuestra vida. Los discípulos decían a Jesús: ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Sino solo a ti, que tienes palabras de vida eterna. Y ahí es donde tenemos que apuntar también nosotros. Entonces, el hecho de que Dios nos haya escogido fue con un propósito: para anunciar su gloria, para manifestar lo que Él es, su persona, a través de cada uno de nosotros. Por eso Cristo entró en nuestro corazón. Vivimos una vida conforme al propósito de Dios, y Dios se va a glorificar en medio nuestro. Entonces, ya que somos sus testigos, vamos a ver por qué Él nos escoge. ¿Sí? Son el siervo que yo escogí, ustedes son mis testigos. Pero hay una razón primera que habla aquí la Escritura de por qué razón o para qué razón Dios nos escoge como sus hijos. Y dice el versículo 10: para que ustedes me conozcan y crean y entiendan que yo soy el Señor, y que no ha habido ningún Dios antes de mí, ni lo habrá después de mí. Wow, qué tremendo. Entonces, vea esto: en el lugar donde estemos, nuestra vida tiene que ser
una vida de testimonio, donde el testificar de Cristo, hablar de Jesús, tanto en palabras como en hechos, se debe convertirse en un estilo de vida. O sea, que mi estilo de vida sea hablar de Jesús, de lo que estoy viviendo con Él. Por eso los siguientes puntos son muy importantes, pero el ser testigos de Dios, Dios nos estableció para esto. Entonces, usted en el lugar donde está, en su casa, en su barrio, Dios lo puso ahí con el propósito de que usted sea testigo. Dios no le dio esa casa para que usted quede encerrado disfrutándola. Disfrútela, por supuesto, pero Dios quiere que usted sea un testigo en donde quiera que esté. Y ahí donde Dios le ha puesto en este tiempo, Dios quiere llevarlo a ser un testigo de su amor, testigo de su poder, testigo de la salvación, testigo de esperanza, de su protección, de la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso, mis amados hermanos, este es el tiempo de entender que mi vida como testimonio, como mártir, es para que sea manifestada la gloria de Dios todo el tiempo, todos los días, día y noche. Donde quiera que esté, Señor, dame la oportunidad de pasar este mensaje a la vida de muchos jóvenes y adolescentes que necesitan de ti, Señor. A muchas personas, a nuestros vecinos. Te pedimos, Dios, que en este tiempo tú nos ayudes, Dios, y nos guíes a poder ser esos testigos firmes, que vivamos contigo, que experimentemos tu amor y tu paz en medio de nosotros, Dios. Queremos ser testigos tuyos. Entonces, vea que en el lugar donde estemos, somos testigos de Dios. Usted va al supermercado, usted es testigo de Dios. Usted va al colegio, usted es un testigo de Dios. Usted va a otro lugar, donde quiera que vaya, Jesús está en usted, va con usted, y Dios nos ha llamado para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra función. No necesita una campaña evangelística para evangelizar. Su vida es muy importante y Dios quiere usar tu vida para que seas un testigo de Él. El segundo punto es que dice acá la Escritura que somos siervos, somos el siervo que Él escogió. ¿Sí? La palabra siervo en el griego significa doulos, es un esclavo, es una persona que se somete a Dios y que está sometido a la voluntad de Dios. Entonces, si somos escogidos por Dios, es un privilegio grandísimo, mi amado. Es un privilegio grandísimo saber que usted fue pensado antes de la fundación del mundo para ser escogido por Dios, para ser un testigo de Dios en donde quiera que estemos. Esto es un privilegio. Pero ¿cómo voy a llegar a ser ese testigo y a vivir este estilo de vida como testigo? Bueno, la Biblia habla en esta escritura de Isaías capítulo 43, versículo 10. Dice, son el siervo que yo escogí, y viene la razón por la cual Dios nos escogió. Ponga atención a esto. Nos escogió para que le conozcamos, para que le creamos y para que entendamos que Él es el Señor y que no ha habido otro Dios como Él. Por lo tanto, Dios nos escogió. Somos escogidos. Fuimos seleccionados por amor. Fuimos seleccionados por la pura gracia y misericordia de Dios, que Dios vio nuestras vidas, se dignó a mirar nuestra vida, nuestra familia y decir, yo quiero salvar a él, yo quiero salvarla a ella. Este es el amor de Dios. Vea qué privilegio saber que somos siervos escogidos de Dios. Pero la razón primaria para que podamos ser esos testigos de poder y que donde quiera que vayamos manifestemos la gloria de Dios, necesitamos conocerle, necesitamos entenderle, necesitamos también creerle.
Entonces voy a leer un pasaje ahí, si me acompaña, Isaías 50, versículo 4. Mire qué importante es ser esos testigos de Dios, ¿no? Dice el versículo 4. Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados, y todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Entonces vea cómo Dios quiere que seamos esos testigos, somos esos siervos escogidos. Pero acá hay algo muy importante, necesitamos conocerle. Y si yo quiero conocer más a Dios, necesito pedirle a Dios: Dios, abre mis oídos espirituales, abre mis oídos espirituales para entenderte, para creerte, para conocerte. Cuando Dios abre mis oídos espirituales, no solamente los abre y escucho el consejo de Dios, sino también me ha dado una lengua de sabios. Por eso es importante que el consejo venga de Dios, la palabra venga de Dios, y que esta palabra que Dios nos da, la cual vivimos y experimentamos todos los días, que es el mensaje de Jesús, esto es lo que debemos hacer como siervos escogidos de Dios. Que queremos hacer la voluntad de Dios, queremos vivir conforme al deseo de Dios, pero usted y yo necesitamos saber y nunca olvidar que somos sus testigos, que también somos sus siervos, pero que hay un propósito en entenderle, en conocerle. Miren lo que dice Jeremías 9:24. Jeremías 9:24 dice: quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe de entenderme y conocerme. Porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho de la tierra, porque estas cosas me complacen. Imagínese usted que empezamos a escuchar y a entender y a conocer más de Dios. Empezamos a profundizar en la palabra, a profundizar en esa relación de intimidad con Dios, y en la medida que profundizamos y llevamos a la práctica las enseñanzas de su palabra, esto nos va a llevar a nuevas experiencias con Dios, mis amados. Y estas experiencias con Dios lo que van a provocar es la manifestación de su gloria, para que la gente crea por lo que ve en nuestras vidas, para que la gente crea y conozca al verdadero Dios. Dice la Escritura en Juan 17, ¿sí? Que esta es la vida eterna, dice. Esta es la vida eterna. Juan 17:1, Jesús habló de estas cosas. Vamos, Juan 17:1. Juan 17:1, vamos ahí a ese pasaje. Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2, como le has dado potestad sobre la humanidad para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces vea cómo es importante saber y entender que conocer a Dios es conocer la vida eterna. ¿Quién es la vida? Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Por lo tanto, conocer a Dios es conocer la vida eterna. Y la vida eterna tiene tanta riqueza para usted y para mí, y que es importante que podamos conocer a Dios, ese encuentro con Él, pero también le vamos a entender en la medida que usted y yo tengamos y profundicemos en esta palabra de Dios, que la leamos, que la estudiemos,
que la escudriñemos, que la aprendamos, porque el poder de la palabra de Dios es transformadora de corazones, renueva los pensamientos. La palabra del Señor es limpia, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces, dice la Escritura. Entonces observe que Dios quiere que reconozcamos y asumamos nuestro papel de testigos de que nos escogió, pero que tenemos que conocerle. Yo quiero conocer más a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en la medida que más le conozco, más voy a manifestar lo que Él es. Es así. Más voy a manifestar lo que Él es. Quiero aprender a escuchar su voz. Quiero aprender a distinguir su voz en medio de la confusión. Quiero aprender lo que le gusta a Él y lo que no le gusta a Él. Quiero aprender cómo agradarle, cómo adorarle según su palabra. Quiero aprender cómo vivir la vida que Él quiere que yo viva. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Entonces, mis amados, Él nos escogió para que le conozcamos, para que le creamos, para que le entendamos. Y si yo quiero creer en Dios, tengo que meterme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un poder tremendo que transforma la vida y que nos hace crecer en fe, la palabra de Dios, y eso nos lleva a tomar acciones cada vez más importantes en nuestras vidas, por cuanto hemos creído al Dios verdadero, al único Dios verdadero, que es Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y entonces nosotros, en la medida que conocemos esta vida eterna, la palabra, la comunión, los principios, los valores, las enseñanzas de Jesús, empieza a generarse una atmósfera de unidad entre el cuerpo de Cristo. Empezamos a entender lo que es el Señor, cómo actúa, cómo se mueve, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Qué importante es entenderle y conocerle. Quiero conocer a Dios, quiero entenderle a Él. Quiero que Él venga a mi vida cada día y se revele a mi espíritu y le pueda conocer más y profundizar, porque cuando llego con las personas y empiezo a hablarles de Jesús, empiezo a hablar con convicción de lo que he vivido, de lo que conozco. Ve que muchas veces nos llevaban a predicar a diferentes lugares y nos decía: tú apréndete este folletito y ese es el que le vas a dar. Pero yo creo que conforme van pasando los años y uno va teniendo experiencias con Dios, ese poder de Dios se va a empezar a manifestar y va a empezar a afectar la vida de las otras personas que necesitan de su amor. Por eso, mis amados hermanos, no se olvide esto, esta palabra de hoy, ¿sí? Que usted y yo somos los escogidos de Dios. Somos el siervo que Él escogió para que le conozcamos, para que le entendamos, sepamos cómo se mueve, vivamos conforme al deseo de su corazón, pero también para que le creamos. Así que gracias a Dios por esta palabra, porque sé que Dios se va a exaltar en medio de nosotros. Queremos conocer a Dios. ¿Usted quiere conocer más a Dios? ¿Quiere entenderle más? ¿Quiere creerle más? Bueno, Dios lo va a ayudar, Dios nos va a ayudar y hay que ir a la palabra y alimentarnos de la palabra, asistir a nuestras reuniones, buscar de Dios, orar juntos. Dios se quiere glorificar en medio de todo esto. Pero este es un buen momento, un punto de inflexión donde voy a decir: Señor, yo voy a abrazar este papel que me has dado como hijo tuyo, como hija tuya,
para llevar tu amor. Señor, gracias por esta palabra. Te pido que bendigas a mis hermanos,